Una voz de alarma, sin duda, se enciende en todo el pueblo católico, sobre todo en los católicos que son fieles de corazón, en los que amamos a Jesús. Y con todos nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros pros y nuestros contras, deseamos que se restaure la Iglesia Católica, que se rehabilite la Iglesia Católica, que el cuerpo de Cristo no sufra más daños de los que ya ha sufrido. Uno de los máximos representantes a nivel de mi opinión, el padre Monseñor Isidro Puente Ochoa, nos habla de una forma muy interesante, muy clara, muy elocuente sobre el intento de protestantizar la Iglesia Católica, sobre el intento de sacar y expulsar a Dios de los mismos templos de Jesucristo. El hombre, el sacerdote, el cardenal, el obispo, se pone al frente y expulsa a Dios. Nos lo explica muy duro el padre Isidro y sobre todo nos advierte lo que ya lo hemos pronosticado: el látigo de Dios vendrá, nos va a castigar duro. El pueblo de Dios será perseguido durísimamente por nuestros pecados, por haber permitido que estos malos pastores, falsos profetas, expulsaran a Dios y convirtieran nuestros templos en sinagogas. Vamos a escuchar lo importante de este video de Monseñor Isidro Puente Ochoa. Nuestro Señor, cuando echa fuera del templo a los vendedores, a los cambiadores de monedas, tiene dos puntos de reflexión maravillosos. Uno dice: mi casa es casa de oración. El evangelista San Mateo dice: fue al templo de Dios. La iglesia es templo de Dios. Y el día de hoy han sacado al Santísimo Sacramento de los templos, lo han arrinconado. Cuando voy a alguna iglesia, me da mucha tristeza ver que al entrar no se ve el Santísimo Sacramento. El Papa Benedicto XVI, después de un sínodo sobre la Eucaristía, ordena, manda que lo primero que se vea al entrar a un templo, a una iglesia, a una capilla, sea el tabernáculo, el Santísimo Sacramento, el sagrario. Y me dirijo a las conferencias episcopales, a los cardenales, a los arzobispos, a los obispos, a los sacerdotes. En una palabra, a los que tienen autoridad en la iglesia, a los que tienen poder en la iglesia. Usen ese poder, usen esa autoridad, obedezcan al Papa Benedicto, pongan el sagrario, el tabernáculo, el Santísimo Sacramento en el lugar central del presbiterio, en el lugar principal del altar. Háganlo, mis hermanos, para que los templos no se conviertan, pues, en una cosa distinta, diferente, diversa de una casa de oración. ¿En qué se están convirtiendo los templos? Primero, en lugares de reunión, nada más. Exacto. Igual que los templos protestantes, que las iglesias protestantes. Fíjense lo que significa sinagoga. Significa hago, es llevar, sin, juntamente. Es una congregación. De hecho, se usa mucho esa palabra entre los protestantes, los herejes. La Iglesia Católica también la usa. Pero la palabra que usamos nosotros, tradicional, es iglesia.
eclesia, del verbo kaleo en griego, que significa ven, llamar, invitar, vengan. Y es Jesucristo nuestro Señor el que invita. Venid a mí vosotros todos los que estáis cansados, fatigados. Venid a mí. A Él venimos. Es el templo de Dios, repito, la palabra del Santo Evangelio según San Mateo. Jesucristo entró al templo de Dios. No a un lugar de reunión, no es una sinagoga, no. Es el templo de Dios, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el templo del Antiguo Testamento y las sinagogas? ¿Cuál es la diferencia? Que en el templo está el lugar del sacrificio. Ahí se hacen los sacrificios, únicamente en el templo. En las sinagogas no se hacen sacrificios. Y en eso ha terminado, perdónenme, los cardenales, arzobispos, obispos, las conferencias episcopales. En eso ha terminado cada iglesia, cada capilla. Es un lugar de banquete, se dice. Es un lugar de comunión. O sea, una sinagoga. En eso vino parando todo. No, es el lugar de la adoración de Dios. Segundo punto de reflexión. Los escribas, los fariseos, los jefes del pueblo. Es muy importante, hermanos, que analicemos este punto del padre Monseñor Isidro Puente Ochoa. Han convertido literalmente, como él lo dice, así de claro, los templos en otra cosa. Se aplaude. Y fíjense muy bien, yo quiero que analicemos esta parte. Señor Isidro deja muy claro, pero yo quiero poner un ejemplo más para ustedes. Hemos olvidado, o se nos ha hecho creer, que la misa sea el sacrificio de Él. Que la misa sea el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo ponen como banquete, como fiesta, como cena, como no, es el sacrificio. Fíjese usted muy bien, porque esto se ha visto a nivel mundial, cómo los sacerdotes modernos han perdido tanto esa noción, que por eso le dan la comunión en la mano a usted. Han perdido tanto esa noción que por eso en cualquier lugar ponen un mantel y dan la misa. Porque los antiguos en las Sagradas Escrituras eso es lo que hacían. Sinagogas hay muchas. Puede haber muchas sinagogas donde sea centro de oración, centro de rezar, centro de la palabra, pero el donde se hace el sacrificio es el templo. Aquí en la Iglesia Católica es lo mismo. Donde se deben celebrar las misas es en el templo, en ese espacio digno donde se hace el sacrificio de Dios. Si tomáramos conciencia de que es el sacrificio de Dios el que se está haciendo en la misa, respetáramos eso. Pero como se ha perdido esa conciencia, cualquier piedra, cualquier mesa, cualquier lugar, ponen un mantel o en el pasto, como lo han hecho muchos seminaristas, sacerdotes modernos en seminarios, ya se celebra la misa y ya. No, señores. Por eso dice el Monseñor Isidro, ¿cuál es la diferencia? En otro lugar se hacen las oraciones, se recibe la palabra, se escucha, centro de reunión, pero el templo es exclusivo para hacer el sacrificio de Dios. Es importante que analicemos esto. Los sacerdotes, enojados, le reclaman a Jesús, que los niños gritan, Hosana al hijo de David. Hosana es una palabra que se dirige a Dios. Los niños reconocen a Dios en Jesús. Yo lo aplico esto a los sencillos de corazón. Nuestro Señor exclama, te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas
a los sencillos de corazón Pequeñuelos. y las has escondido a los sabios de este mundo. Sí, es el pueblo cristiano sencillo que busca a Dios. Esta es la peregrinación. Viene a la iglesia. Esta es la peregrinación que va a la Virgen de Guadalupe cada año a la villa en México. Fíjense cuánta cantidad. Son millones de seres humanos que se arriman a la catedral, a la basílica de la Santísima Virgen de Guadalupe en México. A buscar a Dios. No a buscar al prójimo, no. No a un encuentro entre hermanos. No, mis hermanos. No viene para formar comunidad, no. Todas esas nociones de la teología moderna están mancas, deficientes. Les falta lo principal. Y eso nos lo dan los sencillos, la gente del pueblo. Pregúntale, oiga, ¿usted a qué viene a la iglesia? No te va a decir a formar parte de una comunidad, a hacer comunión, a estar con los demás. No. Te va a responder, vengo a buscar a Dios. A eso vengo. Y a Dios lo has quitado del centro. Y en su lugar te has puesto tú, cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote. Reflexiona lo que te estoy diciendo. Medítalo en tu corazón. ¿Qué quieres? Que después de que las iglesias se transformen, pues, como tú dices, equivocadamente, malévolamente, ambiguamente, equívocamente, en lugares de reunión, de comunión, de comunidad, en salones de banquete, de fiesta. Después de eso va a venir el látigo de Jesucristo, como ya está pasando en todas partes, y esa iglesia primero quedará vacía. Y esa es la realidad. Esa es la verdad. Abre los ojos. Las iglesias están vacías. Los seminarios están vacíos. Los conventos están vacíos. La iglesia quedó vacía. Es la desolación predicha por el profeta Daniel. La desolación. Quedó sola. Y entonces, ese templo de Dios que tú convertiste en sinagoga, en lugar de reunión, en lugar de congregación, se quedó sola. Y se va a transformar por el látigo de Jesucristo. En gimnasios, en mercados, vas a vender esos edificios, en lugares de deporte y en el mejor de los casos, en museos, en salas de turismo, de exhibición, en lugares de arte, pero ya no son la casa de Dios. Reflexiona lo que te dice Jesucristo. Ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones. Bueno, señor Isidro no puede ser más claro de lo que es. Desgraciadamente, vemos tanta persecución en la Iglesia Católica en esos tiempos, porque en eso han convertido gran parte de nuestra iglesia. Una cueva de bandidos. Y desgraciadamente lo vemos en los Países Bajos en primer lugar y en otros más. La venta de seminarios, de conventos, de monasterios. La venta de iglesias. Lo hemos visto.
por falsos pastores, por falsos profetas, por sacar a Dios desde la misa. Se puso el sacerdote. Hemos analizado lo que dijo en el programa el día de hoy Arthur Rocher. La teología ha cambiado. ¿Quién la cambió? Ellos. Hermanos en Cristo, esa es una de las grandes explicaciones. Estamos así. Tenemos que recibir los azotes que vienen del cielo. Para sus católicos, para los hijos de Dios. Pero también creo que debe de nacer y de surgir un movimiento laical que busquemos restaurar la iglesia. Volverla a dejar como nos la entregaron nuestros mayores. Volver a hacer de la iglesia una digna esposa de Cristo.